Estamos una vez más en la casa de Graciana Mancuso, hoy para hacerle algunas preguntas. ¿Cómo va, Graciana? ¿Todo bien? Vamos a hablar un poco. ¿Qué le parece si nos cuenta acerca de su niñez? ¿Cómo se entretenía usted? ¿Qué cosas hacía? Bueno, todo distinto a lo de ahora, ¿no? Bueno, antes empezaba la escuela a los 8 años Ujú. y más o menos cuando a los 9, así, íbamos a catecismo en la iglesia más cerca Sí. y bueno, y los domingos íbamos a misa y nos repartían un bono y a la salida de la misa formábamos unas colas. Me acuerdo que antes hacía más frío que ahora, o la ropa no era la misma, Claro, ¿no? puede ser. Los abrigos no son los mismos que ahora. Y en el sótano de la iglesia, que es una iglesia muy importante, porque yo soy de La Plata, daban cine, ¿Proyectaban películas? daban películas siempre de Chaplin, Ah, sí. sí, Siempre eran de ese tipo de películas. siempre de esas películas. ¿Y no se Y después a acuerda? veces había, según la fiesta, también había como teatro, Mm, ¿no? De aficionados, ¿no? Siempre en el subsuelo. de la iglesia. Sí, es un seminario que tiene una cuadra. Digo seminario porque había seminaristas que Claro. estudiaban de sacerdote. ¿Y usted cuando iba al cine o al teatro iba sola o iba Sí, con alguien porque más? estaba a 2 cuadras. Ah, Con alguna amiguita pasaba, o a la iglesia. mm. Sí, yo Y, los tenía cerca y antes había más libertad, no se claro. tenía tanto miedo. Y hablando del cine, después cuando usted fue más grande, cuando fue creciendo en su juventud, ¿iba al cine, miraba películas o cómo era? Bueno, yo la primera vez que fui al cine fui con un hermano, yo tenía 16 años y me acuerdo que fuimos a ver una película de Eva Perón Mm, que se llamaba La cabalgata del circo. Uy, fue un acontecimiento. Yo ya era grande, pero grande de edad, pero la mentalidad no era tan desarrollada ujú. como ¿Cómo ahora. ahora? ¿Cuántos años dijo que tenía? 16. Claro. ¿Y se acuerda cómo eran los cines? ¿Eran como los de ahora o cómo eran? Sí, posiblemente eran cines grandes porque se usaban también para teatro, las butacas y todo fue todo más. Me acuerdo que eran de madera, ¿no? Ah, No eran como ahora. claro. ¿Y se acuerda cómo se proyectaba la película? Venían, me acuerdo que a veces demoraban, que venían en lata, ¿no? Los Ujú. rollos. Claro, Y de un cine se la pasaban en otro. claro, había poquitos para ir pasando. Claro, eran cines continuados. ¿Cómo es eso el cine Como continuado? ¿Nos puede ser la contar? película duraba 2 horas, Ujú. empezaba el cine, ponele a la 1, de 1 a 3 daban una. Después había un intervalo de media hora y daban otra vez la misma. Ah, la misma película. Se decía cine continuado. Claro. ¿Qué Un es día para por qué? semana, no sé qué día era. Ah, claro. Después, claro, fue como ahora, ¿no? Las películas extranjeras o más nombradas, ¿no? Ya se llenaban los cines, había de noche, como Claro, ahora, como ¿no? ahora. Sí, pero otro nivel, ¿no? Me parece. Y cuando iban al cine y veían las películas, ¿comían algo? ¿Era así como ahora que Y compramos algunos cuando les pochoclos? gustaba la película o tenía tiempo, la juventud o los chicos, ¿no? Tal vez se llevaban galletitas, un chocolate. Claro. Pero no lo compraban ahí. No Se llevaba había. cada uno lo que Sí, quería. sí. ¿Y cómo sabían ustedes qué películas estaban en los cines? ¿Se comunicaba por algún lado? Y habría que pasar por el Mm, cine. en la Eh, cartelera estaba. claro, estaba la cartelera, entonces, o las publicidades se hacían con la revista Radiolandia Una y otra revista. que se llamaba Antena. Mm, Pero más Radiolandia
te contaba hasta el resumen de las películas, de Claro. Hugo de Carril, Libertad Lamarque, de Virginia Luque después, ¿no? Ujú. Y si te gustaba, la ibas a ver. Antes de proyectar la película, ¿pasaban algo? Y publicidad, pero no tanta como ahora, ¿viste? Ujú. Claro, ahora se pasan ponerle trailers y esas Sí. cosas. En esa época, ¿qué se pasaba? La que quedó más marcada fue la artista Zulma Fayá, que le decían la lechuguita, Mm, porque hacía propaganda de un aceite comestible. sí. Y claro, tenía un físico y salía en traje de baño, como en traje de baño. Y era elegante, ¿viste? Alta Ujú. y joven. Y esa publicidad del aceite la pasaban antes de las Sí, películas. sí, antes de la película. ¿Y alguna otra cosa no pasaban? Y algunos de acontecimientos grandes que pasarían en Europa, en la Argentina, Así como noticias. como noticia. Ujú. Noticiero argentino, decía. Claro. Sí. Después todo arranca a mi mente cuando fue la época de Perón. Ujú. Ahí ya había televisión también. El 47, 48 creo que es. ¿Y usted tenía televisión en su casa? No, no, no. ¿Cómo era? ¿En el Y barrio sí, había? algún vecino, ¿viste? Algún tío. Ujú. Pero Y, no se veía tampoco la imagen tan buena como para uno atraer, ¿no? claro. ¿Y qué era lo que veían entonces en la televisión por lo En la, general? en la televisión lo que se veían. Y películas que las repetían muchas veces, la imagen no venía muy buena, Claro, o venía alargada, o se movía, ¿no? Entonces no daba ni para comprar, claro, usted no le atraía mirar televisión. claro. Pero cuando miraban, ¿se juntaban así en familia, eran varias Sí, personas o sí. una persona sola miraba la tele? No, no. Después yo ya, cuando vino bien la televisión en todos lados, estuve viviendo acá en Quilmes. Ujú. Ya tenía 18 años. Pero tampoco me atraía mucho porque no eran programas muy buenos. Claro. Entonces usted no miraba mucha televisión. No, no. ¿Y qué era lo que hacía en su juventud? ¿Con qué se Ay, que entretenía? hacía, tejía, cosía, bordaba. Y con respecto así a la información, ¿cómo le llegaba? ¿Había radio? Sí, siempre la radio. ¿La radio sí? Sí, siempre la radio y el diario. Y el diario El Día, que todavía creo que está. ¿En la radio qué te gustaba escuchar a vos? Bueno, escuchábamos novelas, música, mucha música. Ujú. ¿Qué tipo de música pasaba? Bueno, se escuchaba mucho en mi casa porque yo soy hija de emigrante. Cuando empezaron a venir tantos emigrantes después de la guerra, yo ya tenía 15, 16 años, y ponían mucha música italiana. Ujú. Los domingos principalmente, después a la tarde, se escuchaba música Mucha. italiana, mucha música. Y los teleteatros. Ujú. ¿Y cómo eran los teleteatros? Y era muy lindo porque cada uno se hacía la novela, ¿no? Se escuchaban si venía un caballo, si había trueno, si había... eran artistas los que hacían los teleteatros, Ujú. ¿no? Claro. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerda de algún nombre Los nombres de la... de las La novelas? última me acuerdo que eran... que todavía vive el artista, ya tiene como 100 años, 90 y pico tiene. En este momento no me acuerdo. Se llamaban Aquellos que dicen amarse, Mm. Esa pero fue una... no me acuerdo. Él falleció, pero tenían una voz especial, ¿no? Claro. Y ella vive todavía. Y con respecto a la televisión, cuando llegó la televisión acá a Argentina, ¿usted qué sintió, qué expectativa Y ya tenía? venían anunciando que iba a haber televisión en Sí, Argentina. Y yo decía, ay, vamos a ver los artistas cómo están vestidas, la ropa. claro. Eso es lo que... un montón de cosas, ¿no?
Claro, porque pasó la de la imagen. radio a verlos en Sí. televisión. Y para usted fue A pesar importante que no eso. era muy buena la televisión de blanco y negro, pero Claro. ya cambiaba también las cosas. Claro, pero la imagen no se distinguía bien o... No se veía bien Claro. de entrada. Después fue mejorando. Dice que compraron equipos mejores y Pero al principio no No, era. ¿Y ustedes la- tenían otra expectativa cuando hablaban de la televisión? ¿O se y imaginaban que iba a ser y así? sí, y sí. Claro, pensaban que iba a ser Sí. otra cosa. Después uno se va acostumbrando y fue mejorando. Claro. ¿Y tardó mucho en mejorar o fue Tardó. Y hasta el primer mundial, que fue blanco y negro, que de blanco y negro pasó en colores, ¿no? Claro. El mundial que ganó la Argentina, creo. El primer mundial. Y volviendo a la radio, acá tenemos una radio portátil. ¿Qué me puede decir con respecto a ella? Esta radio tiene 40, casi 50 años. Y mi esposo estaba enamorado de esta radio. ¿Era de su esposo la radio? Se la había regalado un tío. ¿Y qué escuchaba muchísimo el fútbol, le gustaba, y la política también le gustaba. Sí. ¿Y usted escuchaba también o era Y más de... a veces, ¿sabes? Cuando era muy fanática por un teleteatro y tenía que salir, me la llevaba en la cartera. Claro. Y era una novedad. Claro, y sí. Porque a veces no quería salir por no perderte. Claro, y esta como era portátil, se la podía llevar a donde quiera. Muy pocas veces, pero... Bueno, y cuando vos eras joven, ¿te gustaba salir a bailar? ¿Fuiste alguna vez a un club de baile o algo por el estilo? Bueno, había varios clubes de barrio, pero la verdad es que mi papá no nos dejaba ir. No lo dejaba ir. Muy rara vez, terminaban a las 12 de la noche, la 1 igual, con alguna vecina que iba a la mamá, alguna más por mi hermana que era 4 años mayor que yo. Y bueno, yo también sabía ir, pero casi nunca. Se sentía, no íbamos a la cama y sentíamos los parlantes, porque yo soy de barrio, no soy del centro de la ciudad. Y se sentía todo, y venían orquestas buenas. Después ya de grande, tendría 20 años, se hacían los bailes en la cancha de Racing, que venía Castillo, iba D'Arienzo. ¿Y ahí sí iba usted a esos? Y sí, ahí íbamos. ¿Y cómo fue eso o sea, iban orquestas en vivo a tocar? Sí. ¿Y cómo Pero en la cancha, en esos lugares. Ah, en lugares más grandes. Claro, en el Luna Par iba Canaro. Y cuando eran también los carnavales. Claro. Y cuando entonces era un acontecimiento. Claro. Y cuando era así en clubes más pequeños, ¿cómo era la música? ¿Cómo... También venían, en algunos eran, en aquel tiempo eran discos, ¿no? Pero el club un poquitito más grande que podía contratar a las orquestas, venían orquestas grandes. Claro. Y había toda silla alrededor y los muchachos se ponían por ahí, fichaba a las chicas y cabeceaban. Cabeceaban para invitarla a bailar. Sí, y después se acercaban. Pero siempre con las mamás, ¿no? Ah, tenía que ir con sus mamás. Claro. Y todas las mamás no les gustaban ir, o el papá no las dejaba tampoco. Claro. Bueno, y cuando ibas a estos bailes, ¿qué tipo de música se escuchaba? Bueno, se escuchaban tango, pasodoble, vals, fostro se llamaba. Toda esa música. Claro. Después también algo brasilero ponían. ¿Y la gente bailaba? Sí, se llenaba la pista. Claro. ¿Y en tu niñez, había cámara de fotos en tu familia o no? No.
Pero tengo fotos, pero de los fotógrafos que pasaban por la calle. Y tal vez pasaban el día de Navidad, que estábamos en familia y sacaban, y están en buen estado, ¿eh? ¿Cómo era eso de que había fotógrafos que pasaban por la calle? Y si el hombre iba con eso al hombro, tal vez pasaba una vez cada tanto y tocaba, golpeaba las manos en las casas, en los barrios. A ver si quería. En los barrios, esto pasaba en los barrios, creo, nada más. O si no, en las plazas, en los lugares donde había chicos. Claro, ¿y usted tiene fotos que le hayan sacado así en la calle? Sí, esta me parece que debe ser una de las últimas, que es del año 69. Viajamos en Córdoba con este colectivo y cuando bajamos nos sorprendió, porque tenemos todos cara de sorprendido. Sí. El fotógrafo nos sacó. Claro, no le preguntó si querían, sino que primero le sacó. Sí, mi esposo que no le gustaba la foto. Está y decía, ya empecé. Creía que yo le había dicho al fotógrafo que nos sacara. Claro, pero usted también estaba sorprendida. Nada. ¿No ves que estamos todos sorprendidos? Sí. Dice, ya empezás con la foto. Porque a mí me gustaban las fotos. ¿Y tiene algún otro tipo de fotos que sean así, que le hayan sacado fotógrafos? Y bueno, cuando nos casamos no teníamos tampoco en el año 55. Y entonces fuimos a Bariloche. Y a Bariloche en esa época eran toda gente mayores que iban, no había juventud. Y bueno, fuimos a Liao Liao y estaba el fotógrafo siempre en el por Sprinde, que creo todavía está esa empresa. No sé. Y en el colectivo ya iba el fotógrafo, nos esperaba allá. Era un fotógrafo especial para los que viajaban. Y sí, porque eran los turistas que se sacaban. Y bueno, esta es una de las fotos. ¿Que le sacó allá en Bariloche? En Bariloche cuando nos casamos. Después que te dan esta foto, te dicen si querés una ampliación y te muestran, ¿viste? Con un portarretrato muy lindo que venía con los esquíes. Y grabado en la madera, y dice, y en colores, pero es pintada, me decía el foto, ya habíamos ido a la casa de foto, y esta foto es pintada. ¿La pintaron a mano o cómo era? Y pienso que sí, porque mi camisa era roja y acá sale celeste. Claro, porque la sacaban en blanco y negro y después la pintaban para que usted la pueda tener en color. Claro. Es una buena técnica para tener fotos. Pero mirá, tantos años y no se puso fea. Claro. Con todo esto damos por finalizada esta entrevista con respecto a las prácticas de información y entretenimiento. Muchas gracias, Graciana, por todo lo que nos contó, toda la historia que aportó. Un placer hacerle la entrevista. Bueno, yo quedo contenta por haber brindado a ustedes información que todavía tengo muy reciente, a pesar de los años, y que tengan éxito en esta nueva carrera. Muchas gracias. Mucho éxito.